Vacunar o no por COVID-19 a inmigrantes indocumentados. Dejó la idea el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, hace algunas horas porque se le preguntó si los trabajadores indocumentados en plantas procesadoras de carne tendrían acceso a las vacunas. Ricketts dijo que ese tipo de trabajador no tiene acceso a ingresar, no tiene ese acceso para ingresar y trabajar laboral en las plantas, por lo que no va a ser un tema para ellos. Pero esto se tradujo en informaciones que sugerían que residentes indocumentados no serían elegibles para las vacunas. Horas después, un vocero aclaró que no se requiere de prueba de ciudadanía para recibir las vacunas. Pero por supuesto que la alarma causada por este escenario llegó incluso hasta México, donde Roberto Velasco, el director general para América del Norte en la Cancillería, tuiteó la Declaratoria Universal de Derechos Humanos en relación con el acceso a servicios de salud. Su jefe, el canciller, lo apoyó y hasta el presidente López Obrador subrayó que este es un derecho humano. Esto es lo que nos interesa entender, el tema de las consideraciones éticas, médicas y hasta políticas. Y les agradezco a mis dos invitados a que nos participen en este segmento de lo que se está hablando. Óscar Chacón, el director ejecutivo de la Alianza Américas, quien me acompaña desde Chicago, y como siempre al doctor Joseph Barón, nuestro agradecimiento, jefe de personal del Centro Médico de United Memorial en Houston. Déjame empezar primero con Óscar, doctor Barón, solamente para entender qué opinión tiene de la declaración que se malinterpreta, pero al final dice que no ingresan trabajadores indocumentados a su planta, cuando entendemos que la realidad realmente es otra. Óscar. Totalmente diferente. Y muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Mira, en realidad las plantas procesadoras de carne ni siquiera existirían si no fuera por la mano de obra inmigrante, que juegan un rol decisivo en que este tipo de industria se haya mantenido, incluso haya florecido en años recientes. Y es una verdadera acción cínica dar por enterado de que no se le va a incluir a esta población, cuando precisamente a lo largo de la pandemia en Estados Unidos se les ha catalogado como trabajadores esenciales. Yo creo que aquí esperamos de que con la llegada de una nueva administración haya más inclusión de todas las personas que trabajan en Estados Unidos y que se corrijan este tipo de errores que yo lamento que pudieran ser el comienzo de una campaña similar en otros estados. Por supuesto que vamos a batallar en contra de ellas, pero sigue siendo un desafío. Es decir, que no descartas que el riesgo de que se politice el tema deje afuera a los indocumentados en ese derecho de vacunación. Bueno, hay que recordar que el tema de la población sin papeles ha sido ocupada de múltiples maneras para distraer la atención de otros problemas reales, de otros problemas genuinos en la sociedad estadounidense. Pero cuando estamos hablando de la pandemia en torno a COVID-19, cualquier experto estará de acuerdo conmigo en señalar que dejar flancos abiertos de poblaciones tan numerosas como lo son particularmente los trabajadores no autorizados que se desempeñan en la industria alimentaria, ya sea en las plantas procesadoras de carne o en los campos donde se produce mucho del vegetal y la fruta que se consume en Estados Unidos, es simplemente algo desatinado completamente y que atenta en contra de la salud de toda la sociedad. Por supuesto. Doctor Barón, tus primeros comentarios. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo, y desde el punto de vista epidemiológico sería un desastre. Imagínate que tienes esa población abierta a la que no estás vacunando, pero a todos los demás sí los estás vacunando. No se va a poder. Acuérdate que hemos hablado de esto ya, Gaby, en el pasado. Hemos hablado de que necesitamos vacunar a una población muy grande. Estamos hablando del 60, 70, 80, incluso el doctor Fauci dice 85% de la población que vive aquí, documentado o indocumentado. Tienes que tenerlos a todos vacunados. ¿Tú pides pruebas? ¿El hospital en el que tú trabajas pide pruebas de ciudadanía, de documentación, para incluso dar atención, Joseph? No, para nada. Nosotros lo único que necesitamos es una identificación para entrar al hospital. Lo único que pedimos, e incluso para la cosa de vacunación no estamos ni pidiendo eso. Tú nada más pones tu nombre y tu fecha de nacimiento y nada más. No pedimos absolutamente nada más. Sería poco ético. O sea, ahí es donde yo ahora sí que cuelgo mi sombrero de médico y lo dejo en otro lado, porque nomás yo no podría.
Y además estamos hablando de personas que son consideradas, como dijo Óscar Joseph Barón, esenciales y esenciales desde las nanas, que son también mujeres que han llegado de Latinoamérica. Estamos hablando de profesoras, estamos hablando de personas en empacadoras de carne, donde tú recordarás que se propagó rápidamente en algún tiempo el COVID-19. Sí, no hay duda alguna. O sea, tal y como ya mencionaron, esta gente que son gente que está trabajando en los trabajos esenciales, ¿no? Los meseros, los busboys, los que están lavando los platos, gente que está físicamente y que necesitamos. ¿Te imaginas que esta gente se enferme? ¿Qué es lo que está pasando, por cierto? Pero imagínate que se enferme porque no han sido vacunados. ¿Quién va a hacer esas labores esenciales? Y el riesgo de contagio, de no poder contraer el contagio. Óscar Chacón, preguntarte, se va a hablar de los indocumentados, pero al final del día, ¿quién va a defender su derecho a vacunarse? ¿Las empresas para las que trabajan, las autoridades locales, municipales o estatales, el gobierno federal? ¿Qué anticipas sea la inclusión de ellos en este plan de vacunación en Estados Unidos? Pues yo te diría que el esfuerzo de organizaciones como la que yo dirijo, Alianza Américas, pero muchas de las organizaciones para derechos de inmigrantes en Estados Unidos, es hacer un intento de que hagamos causa común, que involucre al sector privado, es decir, a los empleadores, que incluya a la academia, que incluya al sector de salud pública, que incluya al Congreso, que incluya a la nueva Casa Blanca, en una labor de persuasión que tiene que entenderse como un paso importante, no solo para los extranjeros que viven sin papeles en Estados Unidos, sino en general. Necesitamos dar un viraje dramático en el plano de salud pública para estar en condiciones no solamente de revertir los daños causados ya por la pandemia en torno a COVID-19, sino las amenazas de salud futura que sabemos que van a venir. Y lo que hemos aprendido a lo largo de los pasados 9, 10 meses es que el sistema de salud que tenemos, que es un sistema sumamente mercantilizado, un sistema que no entiende el concepto de la salud como un derecho básico de los seres humanos y que luego se politiza cuando se trata precisamente de sujetos sociales como lo son los inmigrantes en general, pero en particular los inmigrantes sin papeles. Y ahí yo me atrevería a afirmar de que estamos arribando a un momento propicio para ejercer presión mucho más intensa de lo que hemos hecho en años anteriores, precisamente porque COVID-19 nos da la evidencia del rol vital, del rol esencial efectivamente que han jugado particularmente poblaciones inmigrantes. Y a eso hay que añadirle también que, como nos dicen los datos, la población negra y la población de origen latinoamericana son los dos grupos más afectados por los contagios e incluso las muertes de COVID-19 a lo largo y ancho del país. Al doctor Joseph Barón, gracias por la perspectiva ética y médica, y a Óscar Chacón, gracias por esta oportunidad de la entrevista. Un placer. Muy bien, gracias por la invitación.